Entonces lo que vamos a ver hoy día es, porque vimos como aspectos bien generales, y de eso era la presentación, es de la clase anterior que habíamos visto en dos partes. Conceptos generales, pero para entender cómo se configura eso en detalle tenemos que empezar ahora a separar y ver los componentes parte por parte para ver cómo llegamos a establecer esa biodiversidad y por qué es tan frágil y por qué hay que tener tanto cuidado con todos los aspectos que están relacionados con la configuración y la mantención de esa biodiversidad. Entonces hay que empezar a ver todos los elementos que van generando esa configuración como para poder entender bien todo este escenario global. Porque habitualmente nosotros estamos muy expuestos a conceptos o a procesos o a contenido ecológico, pero desde el punto de vista como de la aplicación. Y a veces eso lleva a que nos cueste un poco entender ya, pero ¿por qué hay que adoptar esa medida? Porque desconocemos como todo el entramaje que se da en estas dinámicas ecosistémicas que llevan a determinar que esto es lo primordial y no otra cosa. Por ejemplo, un dilema que es muy importante, que ahí es como la pelea entre la población común y los ecólogos en temas de conservación, perdón, es los animalistas. ¿Por qué los animalistas? Porque los animalistas se concentran principalmente, no todos, las corrientes o todos los movimientos asociados al animalismo, principalmente en los que son domésticos, que están destinados al consumo humano o a algún beneficio directo al humano, sea consumo, sea como animales que se utilizan en testeos para distintas industrias, y en realidad la biodiversidad que hay detrás de eso es mucho mayor. Entonces finalmente los esfuerzos se concentran en un grupo súper reducido, o sea, que en términos de cantidad es mucho mayor, pero que en términos de biodiversidad es ínfima con respecto a toda la otra diversidad que es de la preocupación de los ecólogos. Entonces, eso lleva a muchos malos entendidos y problemáticas en temas de conservación. Entonces, hoy día vamos a hablar principalmente de los productores. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes pudieron leer, ¿qué son los productores? Aquí ustedes tienen que interactuar. Ya, base una cadena trófica, plantas también, organismos que producen su propio alimento, ya. Son plantitas como algas, flores, son los organismos que producen su propio alimento, autótrofos. Se alimentan por sí mismos a base de inorgánicos, ya, esa es información importante. Pueden responder más, creo que dejé la opción abierta para más de una vez, si es que alguna leyendo lo del resto se da cuenta, oh, me acordé de otra cosa. Y lo pasan a orgánicos, sí, organismos autótrofos que hacen fotosíntesis, son los primeros de la cadena trófica, se alimentan a sí mismos y son autótrofos, los que producen sus alimentos. Plantas que son la primera cadena alimenticia, ya. Son 17 en la sala, han escrito 12. Ya, súper bien. Tienen un conocimiento y además de decirme cómo tratar de definirme lo que son los productores, también me están dando características, qué los caracteriza, qué es lo que tienen que les permite tener los permite denominarlos como productores en la cadena. Reciben energía del sol para generar glucosa. Ya. Aquí llegó otra respuesta. No dependen de otros organismos para producir y tener su alimento. Súper bien. Llegó una participación por chat. Seres que producen su propio alimento utilizando la energía del sol. Sí, perfecto. Organismos autótrofos que crean materia orgánica. Súper bien. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? O sea, en general, que va a ser una continuidad de clases que vamos a estar viendo los niveles tróficos, es conocer la conformación, cómo están constituidos, la progresión y las dinámicas dentro de las redes tróficas, que son de suma importancia para entender cómo se configura la biodiversidad y dónde hay que focalizarse para lograr su conservación. Y en este caso vamos a hablar de productores, porque esto es fundamental para establecer
o para estudiar la estabilidad que tienen los ecosistemas en el tiempo y las complejidades que pueden establecerse dentro de esos ecosistemas. Entonces, efectivamente, los productores son la base de las cadenas tróficas o alimenticias, que también las encontramos en la literatura, porque son los encargados de ingresar la materia y energía a los sistemas biológicos. Por eso son sumamente relevantes. Son ellos los únicos que pueden ingresar la materia y energía a los sistemas biológicos. Y lo pueden hacer porque tienen una característica fundamental, que son autótrofos. En general, las definiciones hablan de que producen su propio alimento, pero como si hablamos de una definición más técnica, sería que a través de sus procesos bioquímicos, ellos son capaces de producir su propia materia y energía. Y dentro de los componentes autotróficos que podemos tener, hay de diversos tipos, porque varios mencionaron las plantas, y uno cuando habla de productores o habla de autótrofos, es como mucho más común que se nos venga a la mente organismos terrestres, las plantas. Y cuando hablo de plantas me refiero como al reino Plantae. O sea, aquí tenemos todo lo que son las angiospermas, que son las plantas con flores, las gimnospermas, con piña, las coníferas, todos los tipos de plantas, sean del tamaño que sea. Pero en realidad autótrofos tenemos de distinto tipo. En los sistemas terrestres, claro, las plantas son los productores, los autótrofos que sustentan los sistemas biológicos. Pero nosotros sabemos que no solo hay vida en esos sistemas biológicos, que también hay vida en sistemas biológicos de tipo acuático. Entonces, ¿quiénes sustentan la cadena trófica? ¿Quiénes tienen el rol de productores en la cadena trófica que se establece en un sistema acuático? Las algas. Entonces, por ejemplo, acá están los que yo les mencionaba, la gimnosperma, el ginkgo, las coníferas, que son las más conocidas, las plantas con flores, semillas, los helechos, todas estas plantas vasculares son autótrofas, son productores, musgos, líquenes, tenemos las algas verdes, o sea, las algas por mucho tiempo estuvieron clasificadas en el reino protista, y ahora con nuevos estudios, las verdes se consideran dentro de lo que son las plantas, las rojas y pardas se consideran dentro de lo que son protistas todavía. Aunque todas las algas hacen fotosíntesis. Para lograrlo, tienen distintos mecanismos. Pero también hay ecosistemas, ¿por qué? Que son importantes analizar, porque estos sistemas, estos organismos, aquí están, por ejemplo, las algas, aquí hay un póster de distintos tipos de algas, ustedes pueden ver las rojas, que se caracterizan porque su pigmento principal es rojo, que en términos concretos se llaman rodófitas. Están las algas pardas o café, que son las feófitas, y están las algas verdes, clorofitas. Entonces las verdes las clasifican hasta el momento de hoy dentro de las que son plantas también, las rojas y las pardas, como decía, dentro del reino protista, porque no cumplen con todas las características de una planta, pero estas son las que nosotros podemos ver. Ustedes pueden ir a la playa y pueden encontrar restos de estas algas flotando, ¿cierto? Los güiros, o podemos ver los que les llaman chasconas, que están en la parte donde rompen las olas en los roqueríos. Verdes también es muy común de ver esta que le llaman la lechuga de mar, que se llama ulva, pero hay millones de algas. La diversidad de algas es inmensa en los sistemas acuáticos, porque tenemos un universo muy grande de microalgas, que no vemos a simple vista. Y las microalgas se caracterizan por formar parte de lo que llamamos el plancton. El plancton son todos esos elementos que están en el agua, en el océano, que no tienen movimiento propio, por tanto se mueven en función de las corrientes. Específicamente, ¿de qué porción del plancton forman parte las algas? Del fitoplancton. Si yo hablo de fitoplancton, estoy hablando de las algas que componen el plancton. Porque hay otros elementos del plancton. Dentro del plancton también, por ejemplo, hay organismos animales que son de muy pequeño tamaño, microscópicos. Hay larvas de organismos que son macroscópicos, pero que debido a sus etapas de vida todavía no han alcanzado la talla adulta, entonces vamos a tener muchas larvas de distintos organismos marinos.
pero esos componentes que son animales no son son parte del plancton, pero no del fitoplancton, son del zooplancton. Y también hay bacterias, millones de bacterias. Las bacterias también son parte del plancton, pero del bacterioplancton. Entonces, hay distintos tipos de plancton dependiendo de qué grupo específico estemos hablando. Entonces, tenemos las microalgas, las macroalgas y las plantas. Ahora, el mecanismo principal en el que se fundamentan este tipo de organismos. Entonces, las plantas y las algas, independiente de qué tipo de alga estemos hablando, fundamentan su proceso de producción de materia y energía a partir de la fotosíntesis. Recordar que cuando nosotros hablamos síntesis en biología, en química, estamos hablando, la síntesis biológica o bioquímica es formación de moléculas a partir de elementos más simples a elementos más complejos. Eso es una síntesis biológica. Formación, construcción de moléculas a partir de elementos más simples para producir elementos más complejos, que es muy distinto el concepto o la definición que podemos tener en otras áreas del conocimiento, pero tiene el prefijo foto. ¿Y qué significa esto? Que impulsan todo este proceso de producción de materia y energía no usando su propia energía, porque si no, no serían capaces de sobrellevar este proceso, porque se agotarían, o sea, en algún momento se quedarían sin recursos. Sustentan este sistema de producción de moléculas complejas a partir de la energía de la luz. Por eso el prefijo foto. Entonces, para poder realizarlo necesitan la energía de la luz. Y por eso el proceso se llama fotosíntesis, porque es dependiente, es una síntesis biológica que utiliza como impulsor para todo el mecanismo la energía de la luz. Entonces, las plantas necesitan estar, algunas más, otras menos, pero expuestas a la luz para poder realizar estos procesos, para poder impulsar la síntesis de moléculas orgánicas a partir de sustancias más pequeñas de carácter inorgánico. Y por eso también las algas, en los sistemas acuáticos, se ubican en lo que se llama la zona fótica. Sí, la luz artificial también podría servir como síntesis, pero tiene que ser una luz especial, porque hay luz a veces que aportan solamente calor, por ejemplo la luz roja aporta principalmente calor y poca luz, entonces no puede ser cualquier luz si tú quieres tener, por ejemplo, un sistema experimental. Pero eso te ayuda a subsanar en periodos, por ejemplo, de poca luminosidad, como son los periodos de otoño e invierno, donde hay mayor exposición a la luz. Pero igual las plantas están adaptadas a esas condiciones, entonces trabajan con los distintos ritmos de luz dependiendo de la estacionalidad, y por eso mismo tenemos plantas que, algunas de follaje perenne y otras de follaje caduco, algunas que lo mantienen durante todo el año y otras que lo renuevan, porque están adaptadas a las condiciones de luz del lugar donde se encuentran. Me están preguntando cuál es la diferencia entre energía y calor. Es que si hablamos de energía, estamos hablando de cualquier tipo de energía. Si hablamos de calor, estoy circunscribiéndome a un tipo de energía específica, energía calórica, que yo puedo cuantificar a partir de, bueno, medición del calor, o que también se manifiesta en forma de temperatura. Pero si hablo de energía en general, puedo estar hablando de energía mecánica, energía hidráulica. Pero si hablo de calor, me estoy circunscribiendo exclusivamente a energía calórica. Cada planta, en función de su origen, tiene ciertas adaptaciones a ritmos y horarios y intensidades de luz. Pero si están en un ambiente natural, es porque están adaptadas. Si son propias del lugar, están adaptadas a las condiciones, a los ritmos de luminosidad. Me refiero con ritmos a estacionales y a diarios. Y trabajan con eso. Ahora recuerden que las plantas, los autótrofos en sí, son mucho más mejores que nosotros, porque ellos, junto con poder producir su materia y energía, también son capaces de... ¿Por qué dicen que producen su propio alimento? Porque a partir después de esa misma materia y energía que ellos producen, esa misma la utilizan para sustentar todos sus procesos biológicos. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través de la fotosíntesis, ¿cierto? Los elementos principales son CO2, que está aquí, abajito, agua, que son moléculas simples, ¿cierto? El carbono lo incorporan a través de CO2, a través de la estructura foliar, las hojas, no en cualquier parte, en general la parte donde se absorbe los gases, se intercambian gases en la parte posterior, la que no está expuesta directamente a la luz de la hoja. Por eso si ustedes se fijan, las plantas que tienen como una capa protectora muy gruesa, que es como una capa de cera que se ven brillantita, esa capa está principalmente por encima.
no por debajo. ¿Y por qué no está por debajo o es más fina por debajo? Porque por el embés de la hoja, por la parte de abajo, es donde están los poros que se llaman estomas, por los cuales las plantas intercambian gases, que son estos poros que tienen en el embés de la hoja. ¿Y por qué tienen la protección por encima? Porque como encima captan principalmente la energía de la luz, si hay mucha energía, eso también va a generar una pérdida de agua por evapotranspiración. Y si pierde mucha agua, la planta se deshidrata y puede caer en situación crítica y morir. Entonces, para evitar un exceso de evaporación por la parte directamente expuesta, es que la zona superior está más protegida por esta capa como de cera, que es un polímero que ellos mismos secretan, ellos mismos crean para evitar la pérdida de agua por evaporación, pero la parte posterior está más expuesta porque por ahí intercambian gases. Las algas también hacen fotosíntesis, por tanto necesitan la luz. Por eso se ubican en lo que llamamos la zona fótica, la zona donde todavía llega suficiente luz para poder ser utilizada efectivamente en impulsar el proceso de síntesis bioquímica que tengan las algas. Entonces tienen un límite, y en general la zona fótica se define como lo ideal es entre los 3 y los 10 metros de profundidad, donde va a estar la máxima productividad de las algas. O sea, puede haber algunas adaptadas más profundas, a una profundidad un poco mayores, pero que pueden trabajar con una radiación mucho menor. Están adaptadas a esa condición, pero la zona fótica ideal es entre los 3 y los 10 metros de profundidad, donde se puede utilizar al máximo la luz, y las algas en general, las que están en esta zona, están mucho más protegidas porque el agua filtra naturalmente la radiación. Entonces no están tan expuestas a la pérdida de agua por evaporación. Pero si nos fijamos, las algas que sí están expuestas, que flotan en la superficie o que están adheridas a las rocas, sí tienen una capa protectora para evitar también la pérdida de agua por transpiración, y además que si uno las toca también tienen otras medidas de protección como es la producción de geles. Me están preguntando si no hay algas a grandes profundidades. No, porque no podrían trabajar. No hay suficiente luz para poder hacer el proceso de fotosíntesis. Y el proceso por el cual los organismos autótrofos, o que tienen los organismos autótrofos, que permite generar sustancias orgánicas a partir de la orgánica, es un tipo de metabolismo que llamamos en general anabolismo. Los autótrofos son capaces de hacer anabolismo. Pueden formar moléculas. Me están preguntando, efectivamente sí, la parte superior es la que capta la energía, por eso es la que está expuesta y tiene mayor protección. Y el en vez es el reverso es el que intercambia los gases. Por eso tiene menos protección, no tiene esa capa cerosa. Pueden fijarse después de la clase en las plantas, ir viendo, en algunas es muy notorio que es muy brillante. Y sobre todo es más brillante en aquellas plantas que están adaptadas a ambientes más secos, donde hay mucha mayor radiación, mucha mayor energía, por tanto aumenta la probabilidad de pérdida de agua por efecto de evapotranspiración, por tanto tienen una mayor capa protectora, y ya tenemos también el tipo de plantas que, además de tener esta capa protectora súper desarrollada, tienen un sistema súper eficiente para retener agua, como son los cactus, o las que les llaman, ay, se me fue el nombre, suculentas. Las suculentas, que cierto tienen las hojas gorditas porque retienen mucha agua, son plantas que están adaptadas a regímenes con poca agua y con alta radiación solar. Entonces tienen mecanismos compensatorios para evitar deshidratarse por esta ausencia de agua y exceso de radiación solar. Entonces los autótrofos son organismos que pueden realizar anabolismo. El anabolismo es un tipo de metabolismo celular que permite formar moléculas orgánicas complejas a partir de componentes inorgánicos. Entonces, parte de estos componentes inorgánicos, o los componentes que necesitan para producir estas moléculas complejas, los captan a partir de la estructura foliar. La estructura foliar es la hoja, pero otra parte también la capturan por otros elementos, como son las raíces. Y lo hacen a través del proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, que tiene como elemento principal el ciclo de Calvin. No vamos a ver esto en detalle, pero que utiliza la energía de la luz para impulsar el proceso fotosintético y se nutre de los elementos que podemos captar a partir de la hoja, la luz, el CO2, los gases en general, el CO2, y otros que captura a través de la estructura de las raíces, como son los otros nutrientes y el agua.
Entonces, ellos producen moléculas orgánicas fundamentales para la vida, lo que llamamos las moléculas biológicas fundamentales. ¿Cuáles? Ácidos nucleicos, ADN y ARN, lípidos, en general, de todo tipo, proteínas, hidratos de carbono, o carbohidratos, o azúcares, que también se les llama, glucosa, que es como el componente principal que aparece siempre en la fórmula de la fotosíntesis. ¿Y por qué decimos que pueden producir su propio alimento? Porque estos organismos producen estas moléculas complejas y después, si necesitan crecer o necesitan energía, descomponen estas moléculas a través de la respiración celular para producir energía. ¿Y cuál es la moneda energética de las células? El ATP. Entonces, por eso se dice que producen su propio alimento. Producen las moléculas y esas moléculas las pueden utilizar después para producir energía, para sustentar sus procesos biológicos o para crecer. Ir aumentando en tamaño, ir aumentando en grosor del tallo, del tronco, si estamos hablando de un árbol, ir aumentando la cantidad de hojas, de ramas, todo eso es crecimiento. ¿Y cómo lo hacen? Voy a volver atrás a la otra diapositiva. Porque cuando nosotros formamos estas moléculas, la glucosa, ¿cierto?, es una molécula que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Y están unidos entre sí por enlaces químicos. Es ahí, en los enlaces químicos, donde queda almacenada la energía. Entonces, los fotosintéticos, a partir de agua, CO2 y de otros elementos, producen estas moléculas más complejas y la energía queda guardada en los enlaces químicos que forman parte de estas moléculas. Entonces, eso es lo que hace el anabolismo, guarda energía al producir estas moléculas. Y cuando hacemos respiración celular, que nuestras células también la hacen, que la hacen la de todos los organismos que llamamos heterótrofos, lo que hacemos para obtener la energía que está guardada en las moléculas, las rompemos. Y al romper los enlaces, liberamos la energía que podemos utilizar también nosotros para sustentar nuestros procesos biológicos y para crecer. Entonces lo usamos para producir energía, porque para producir energía igual usamos energía, lo utilizamos para hacer circular la sangre, para la contracción muscular, para el funcionamiento de las células del cerebro, las neuronas, las glías. Entonces, toda la energía almacenada, nosotros la rompemos las moléculas, los heterótrofos, liberamos la energía y usamos el ATP, ¿cierto?, para sustentar nuestros procesos y para crecer. Entonces, nuestro metabolismo, el metabolismo de los heterótrofos, es de tipo catabólico, que es lo que aparece acá. Las plantas tienen ambos. Por eso se dice que producen su propio alimento. Entonces, nuestros procesos son catabólicos y para poder obtener la energía dependemos de quién sí puede hacerlo. De las moléculas orgánicas que produce la planta, lo principal va a ser, siempre lo principal es el mantenimiento del organismo en el tiempo. Entonces, la mayor cantidad de energía que haya sido almacenada se va a utilizar en eso, en los procesos propios de la mantención, en el mismo hecho de producir estas moléculas y distribuirlas en toda la planta, en aumentar su red de raíces para captar mejor los nutrientes, en aumentar su cantidad de hojas, en engrosar su tallo, que el crecimiento también es parte de la propia mantención, pero lo principal es los procesos mínimos para mantener al organismo con vida. Después, crecimiento. Y si sobra materia y energía, esta se almacena. Y esa que se almacena es la que queda disponible para el resto de los niveles tróficos. Entonces, si lo pensamos en ese punto de vista, es bastante marginal lo que se va almacenando a través del tiempo que va a poder ser utilizado por los diferentes niveles tróficos que vienen después de los productores. Porque la mayor cantidad de esta materia y energía la utiliza la planta en sí misma, en mantenerse o si no en crecer. Ya, pero es súper importante porque lo preguntaron varias. Entonces, ¿dónde no hay luz, no hay vida? Hay vida, y la hemos ido descubriendo a medida de los avances tecnológicos que nos ha permitido llegar a profundidades mayores o a ecosistemas que son muy inhóspitos. Sí hay vida,
pero hay vida donde no pueden sustentarse a partir de productores tipo algas, porque no hay luz, o tipo plantas, porque son muy inhóspitos. Entonces, ¿quiénes actúan ahí como la base que sustenta las cadenas tróficas que existen en estos ecosistemas? Las bacterias. Las bacterias son las más multifacéticas que existen, las podemos encontrar en los ecosistemas más diversos, con una alta temperatura donde una planta terrestre no sería capaz de sustentarse, pero hay vida. ¿Y cómo se sustenta la vida que podemos encontrar en esos sistemas inhóspitos? Bacterias. En ambientes muy, muy fríos, hemos encontrado bacterias congeladas en sistemas en la Antártica, muy, muy fríos, bacterias, o en sistemas muy, muy profundos donde no hay disponibilidad de luz, bacterias. Pero no lo hacen a partir de la fotosíntesis porque no hay luz, sino que lo hacen a partir de otro proceso, que es la quimiosíntesis. O sea, hay bacterias fotosintéticas, hay un tipo específico que les llaman las algas verde-azules, o cianobacterias. Son bacterias que hacen fotosíntesis. Hay bacterias que hacen fotosíntesis, que tienen pigmentos fotosintéticos, pero también hay todo otro grupo que no tiene pigmentos fotosintéticos, fotosensibles, pero que igual son capaces de generar esta variación, o sea, desde materia inorgánica, producir materia orgánica. Y son las bacterias quimiosintéticas. ¿Y por qué se les da el prefijo quimio? Porque utilizan otro tipo de energía, principalmente química, calor, para impulsar el proceso de síntesis bioquímica de estas moléculas orgánicas. ¿Y cómo empezaron a descubrir todo esto, sobre todo en la parte oceánica? Yo acá a la derecha puse un sistema biológico que se llaman las chimeneas hidrotermales. Ya. Entonces vamos a ver este video de los sistemas hidrotermales. In 1977, the discovery of hydrothermal vents releasing hot, mineral-rich water at the bottom of the ocean changed our understanding of the world as we know it. We had thought all life depended on sunlight to survive, but these vents showed us we have so much more to learn. Today, hydrothermal vents of all kinds continue to be found in areas of known volcanic activity across the ocean. There it is. No están asociados directamente a zonas, están cercanos a zonas volcánicas. Oh my God! You're in it, man. We're in it. The phenomenon continues to mesmerize scientists and ocean enthusiasts alike. Oh, that's amazing. You get to do this sort of thing once in a lifetime. Okay. Once in a lifetime. That is just brilliant. Brilliant. The first discovery of hydrothermal vents in 1977 was actually on 35mm film. Geologist and oceanographer Dr. Bob Ballard was part of the findings captured in the photos. A mí me interesaba que vieran la parte del sistema biológico y que en realidad sustenta una gran diversidad. Me parece que yo igual se los linkeé en la guía. Entonces igual de ustedes, si después quieren verlo completo, está en inglés, pero igual se entiende bastante bien. O sea, no son términos muy complejos. Se descubrieron en los 70, los primeros, pero se han estudiado más sistemáticamente con los avances tecnológicos de dispositivos que puedan llegar a las profundidades que se encuentran y poder grabar en buena resolución para conocer estos ecosistemas. Son sistemas donde se produce como grietas en el océano, a partir de la cual se infiltra en el piso oceánico parte del agua de mar. Y como está en contacto directo con zonas de actividad magmática, después estas chimeneas se construyen por esa actividad magmática, son como mini conos volcánicos, a partir de los cuales después esta agua que fue infiltrada a la capa interna del suelo, del piso oceánico, sale expulsada a gran temperatura, porque se calienta al entrar en contacto con esta actividad magmática. Entonces se infiltra porque a grandes profundidades el agua es más fría. Pero estos sistemas son como una excepción a eso, porque se infiltra el agua del océano en el piso, al entrar en contacto con esta actividad magmática, se calienta y después sale expulsada a grandes temperaturas por estos sistemas, por estas chimeneas. Pero se llaman chimeneas hidrotermales. Entonces esa temperatura a la que sale el agua
es la que le da el calor, la energía calórica necesaria para que las bacterias adaptadas a ese ecosistema tomen el rol de productores y sustenten estos sistemas biológicos. Si ustedes buscan chimeneas hidrotermales, entonces ahí en estos sistemas que son como más inhóspitos y donde no tenemos la posibilidad de sustentarla a partir de la luz, está el proceso quimiosintético, que son las bacterias las que toman este rol de productores. Y no solamente lo tienen en estos sistemas inhóspitos, sino, como les decía, también hay bacterias fotosintéticas que también actúan como productores en distintos sistemas. Lo importante de los procesos autotróficos es que ingresan la materia orgánica. O sea, sí, ingresan la materia orgánica a los sistemas biológicos porque ningún otro organismo como nosotros podemos hacerlo, los heterótrofos. Como les decía, nosotros no podemos comer tierra y producir proteínas, porque en la tierra vamos a tener nitrógeno, fósforo, no vamos a poder hacerlo. Entonces la importancia fundamental de los productores es que pueden hacer lo que ningún otro organismo biológico dentro de los ecosistemas puede hacer. Tomar los elementos inorgánicos del sistema que forman parte del biotopo y transformarlo en componentes orgánicos para que lo pueda usar todo el resto de los componentes bióticos o parte de la biocenosis de los ecosistemas. Entonces ahí entra en parte los componentes de los ciclos biogeoquímicos.